Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a la organización, en particular a CNO, al CAC también, a través de Alberto Larte y Olga Pérez. Muy agradecido de estar acá, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo en Chile. No tuve problemas para trasladarme acá a Colombia, así que muy agradecido y también por brindar la oportunidad de contarles un poco el proceso de transición energética que estamos viviendo en Chile y conectarlo con los temas de flexibilidad y seguridad. Me acortaron el tiempo a media hora, así que voy a ir un poco rápido. Bueno, yo sé que los chilenos hablamos bastante rápido, así que espero no tengan problemas para entender. Bueno, la agenda es bastante nutrida, ¿ya? Hay varios temas, la presentación va a quedar disponible, voy a tratar de cubrirlos todos, pero es necesario partir un poco contándoles de cómo funciona nuestro sistema energético en Chile. Bueno, algunos datos ustedes ya deben conocer, ¿cierto?, sobre la población en Chile, cerca de 18 millones, un PIB cercano a los $16.000 per cápita. Crecimos bastante, estos son datos del año 2018. La verdad es que crecimos cerca de un 4%, que bueno, no es la situación hoy en día, obviamente, pero aún así tuvimos inversiones de más de $3 billones en el año 2018 y eso se ha ido repitiendo, yo diría, los últimos 3 a 5 años. La mitad de esas inversiones en el sector eléctrico son fuentes renovables, ¿no? Algunos datos de nuestro sistema eléctrico: tenemos un sistema bastante pequeño, cerca de 11.000 megawatts de demanda peak, con una capacidad instalada de cercana a los 25.000 megawatts. Si bien es cierto, pareciera que, o de hecho tenemos el doble de la capacidad instalada, el número puede ser un poco engañador porque mucha de esa capacidad proviene de centrales de embalse y al igual que los problemas que experimentan ustedes, nosotros también tenemos sequía. De hecho, hemos tenido sequías en los últimos 10 años de manera consecutiva. Bueno, nosotros tenemos un sector eléctrico que está desintegrado con participación 100% privada y esto data, bueno, hacia los años 80, cuando Chile fue el primer país en desregular el sector eléctrico, en particular el mercado de la generación. Tenemos algunas diferencias con el mercado colombiano. Los generadores, hay bastante competencia, ellos pueden tener contratos de largo plazo con empresas distribuidoras, que es el resultado de las licitaciones de energía que realiza el regulador, o también pueden tener contratos bilaterales con los grandes clientes. Y cualquier diferencia entre los compromisos en sus contratos y la generación real, ¿cierto?, se transa en el mercado mayorista que es administrado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Obviamente tenemos un monopolio en transmisión y distribución, son sectores regulados, pero también tenemos, con algunos matices, porque en transmisión tenemos competencia para efecto de las licitaciones. También tenemos licitaciones internacionales, al igual que en el caso colombiano. Bueno, esto es un poco el marco institucional, solamente para que tengan una idea general. Está el Ministerio de Energía, ¿cierto? Y estas dos entidades, por un lado el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, y la Superintendencia, que es el ente fiscalizador. Y el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una entidad independiente que interactúa con los distintos participantes del mercado. Aquí están las principales funciones de nuestra organización, del coordinador. Es muy similar a las funciones de un operador del sistema en Norteamérica. También se asimila a la función de XM aquí en Colombia, que es garantizar la operación segura y económica del sistema, administrar el mercado mayorista de energía, capacidad y servicios complementarios. Y bueno, y tenemos otras funciones en el ámbito de la planificación y las licitaciones de inversiones en transmisión. Y también destaco el tema de monitorear las condiciones de competencia en el mercado, a diferencia del caso de ustedes acá en Colombia, que esto quedó radicado en el fiscalizador. Bueno, en Chile es el operador del sistema, como ente independiente, el que realiza la función de monitoreo del mercado, y esto nosotros lo iniciamos hace más de un año. Bueno, para hablar de transición energética, y yo me quiero referir a 4 ejes principalmente, de la forma en que lo vemos en Chile. Tiene mucha relación con lo que hablaba el doctor Mancarela, ¿cierto? Está el trilema de la sostenibilidad, básicamente de tener energía limpia, baja en emisiones, pero a tarifas o precios razonables y con un sistema que opere de manera segura. Ese es el trilema que tenemos que resolver
Y bueno, cada país lo enfrenta de manera distinta. En nuestro caso, nosotros tenemos estos 4 ejes que, bueno, obviamente tenemos las energías renovables, el tema de la descarbonización, los problemas de seguridad y flexibilidad y el tema de las inversiones y cómo lo enfrentamos. Y agregué un quinto que dice relación con los drivers para esta, digamos, transición, que son las 4D, que se los voy a mostrar enseguida. Voy a ir rápidamente sobre cada uno de estos ejes en términos de energías renovables. 2 cosas en Chile. Por un lado, nosotros tenemos una política energética que data del año 2016, que habla de alcanzar 70% de energías renovables hacia el 2050. ¿Ya? En su minuto se veía como una meta bastante desafiante, pero hoy en día la verdad es que la mayoría de los expertos dicen que de hecho es poco desafiante, ¿no? Que eso deberíamos alcanzarlo mucho antes del 2050. Y lo otro, que hay una ley que es del año 2013, que hablaba de alcanzar 20% de generación renovable hacia el 2025. Bueno, ya alcanzamos esa meta este año, básicamente 5 años antes del objetivo que nos habíamos trazado. Bueno, aquí hay unos datos. Cuando hablamos de energías renovables, en Chile es básicamente solar, eólica, y bueno, todas las energías no convencionales, como geotermia, etcétera. Y las hidro, pero de pequeña escala, muy pequeñas, hasta 20 o 40 megawatts en realidad. ¿Ya? No se incluyen los grandes embalses, obviamente. Si bien es cierto, ya alcanzamos el 20% de energía renovable pura, todavía estamos quemando mucho carbón, casi un 38%, y eso básicamente por el hecho que les comentaba de las sequías que nosotros hemos experimentado. Entonces la generación hidráulica, que hoy en día alcanza alrededor del 27%, antiguamente era el 60% o más, nos ha obligado a usar carbón. ¿Ya? Estas son estadísticas del año 2018. Ahora, ¿qué es lo que ha gatillado este explosivo crecimiento de las energías renovables? Bueno, son las licitaciones de energía que han sido llevadas a cabo que se llevan a cabo por el regulador. Aquí hay un gráfico que muestra la evolución del precio medio adjudicado en las licitaciones partiendo del año 2006, es la línea amarilla, y ustedes pueden ver que recién en el año 2012 en adelante se empezó a reducir el precio, ¿cierto?, en las licitaciones, y eso, bueno, debía a muchas razones, entre ellas el costo, la reducción del costo de las tecnologías, pero también el cambio en las bases de las licitaciones. Ya estamos hablando de contratos de largo plazo, donde sea un periodo en el cual se pueden construir nuevos proyectos, se establecen bloques horarios para facilitar la entrada de energías renovables, etc. Hay mucha más competencia y como resultado, ¿cierto?, el año 2007 se alcanzó un precio medio de poco más de $30 por megawatt hora. El problema es que estos son contratos que van a partir hacia el año 2023, 2025 en adelante, así que todavía nosotros tenemos precios altos en Chile. Ok, nos pasamos al otro eje, carbono neutralidad y descarbonización. Bueno, el actual gobierno, a propósito de, como antesala al tema de la COP25 que se iba a realizar en Chile, pero ayer, por las razones, digamos, lo que está ocurriendo en el país, se canceló, se va a trasladar a España, a Madrid. Pero bueno, había un anuncio de que Chile iba a ser carbono neutral hacia el año 2050. Ese es un compromiso país. Yo entiendo que sigue intacto, a pesar de que ya la COP no se realiza en Santiago. Y además de eso tenemos un plan de descarbonización que fue un acuerdo voluntario entre el gobierno y las empresas dueñas de las plantas a carbón. O sea, básicamente al 2040 no vamos a tener generación proveniente de carbón en Chile. El problema es que ¿cierto?, los políticos se entusiasman y tienen mucha presión, entonces ahora ya el ministro está haciendo la pregunta, bueno, ¿por qué no el 2030? Y ahí empiezan las complicaciones para nosotros como operadores del sistema de evaluar qué significaría cerrar todas las centrales carboneras, o sea, ese 38%, 40% que se está generando hoy día de aquí al 2030, o 35% incluso. Pero eso es lo que está ocurriendo en Chile respecto de la descarbonización. A pesar de todo, Chile está liderando esta transición energética, nosotros creemos en la región, incluso en el mundo. Aquí tenemos, digamos, un tuit de Antonio Guterres, ¿cierto?, el secretario general de las Naciones Unidas, donde destaca a Chile como uno de los países que está liderando este proceso. También tenemos otros rankings donde nos ponen dentro de los 10 países más verdes del planeta, con políticas establecidas y compromisos también de largo plazo. Y eso, a pesar de toda la contingencia que vive en nuestro país, se mantiene, ¿no? Ok,
El otro eje, seguridad y flexibilidad. Obviamente, tenemos que preocuparnos de tener un sistema robusto y resiliente, ¿ya? Y también ir adaptándonos al tema del cambio climático, ¿ya? Por lo tanto, aquí aparece el concepto, entre otros, ¿cierto?, de flexibilidad, ¿ya? Esta flexibilidad que tiene que ser obviamente incorporada de manera eficiente y tiene que ser un recurso ubicuo, ¿ya?, que básicamente esté disponible en el momento y en el lugar que se requiere. Yo creo que, bueno, todos ustedes han visto las noticias, ¿cierto?, en respecto de los efectos no solamente del cambio climático, pero también los desastres naturales. Nosotros en Chile tenemos todos los desastres naturales que se puedan imaginar, terremotos, tsunamis, y a eso se le suman los efectos del cambio climático, ¿no?, incendios forestales, tornados, etcétera. Entonces, esto es una realidad y tenemos que hacer frente a esto, y en ese sentido tenemos que asegurar que se diseña, se planifica un sistema de transmisión robusto, que se instalan las plantas generadoras en los lugares que corresponde, etc. Y el otro eje era el de infraestructura. Se ha hablado bastante acá de infraestructura y es un tema súper crítico. Nosotros creemos que el tema de si es posible o no la descarbonización, la verdad, si se puede adelantar o no del 2040 al 2030, pasa en parte por esto. O sea, vamos a ser capaces de construir toda esta infraestructura necesaria, por un lado en generación, para reemplazar toda la generación a carbón que tenemos en la actualidad, y por otro lado para hacer frente al crecimiento. Nosotros esperamos que el crecimiento o la demanda se duplique al año 2050 en Chile, ¿ya? Por el tema, ¿cierto?, de la electrificación, de los consumos residenciales, industriales, la electromovilidad, etc. Entonces, claramente, tenemos que hacernos cargo de esa nueva infraestructura de generación. En transmisión también es otro desafío. Nosotros en Chile tenemos todos nuestros recursos naturales en los extremos, ¿no? En el norte del país, la energía solar fotovoltaica, y en el sur, la energía eólica. Y tenemos un sistema radial de 3.000 kilómetros de longitud, y por lo tanto tenemos que llevar adelante estas inversiones en transmisión para traer toda esta energía al centro, al gran consumo que es Santiago, que está en el centro del país, ¿no? Entonces, infraestructura en todos los aspectos, en distribución también, que va a ocurrir con los recursos distribuidos, ¿cierto? Y obviamente las TIC, ¿ya?, que me voy a referir a ese tema un poco más adelante. Esto solamente para que ustedes se hagan una idea de los procesos de licitaciones de la transmisión, lo que ha ocurrido desde 2011 a la fecha, las cantidades de inversiones, y lo que se proyecta para los próximos 5 años. Estamos hablando de $3 billones en inversión en transmisión. Incluye un proyecto en corriente continua, justamente de 1.500 kilómetros, para traer toda esta generación fotovoltaica que se está instalando o que se va a instalar en el norte del país y traerla a Santiago. Hay inversionistas, ISA participa en el mercado chileno, y aquí hay varios proyectos que pueden ser muy atractivos para ISA u otras compañías también de Colombia. Bueno, agregué también este eje, que más que un eje son los drivers, es lo que se discute a nivel global, ¿no?, que son las famosas 4D, ¿ya? Algunos hablan de 5D también, pero básicamente ya hablé de descarbonización, ¿cierto? Y está una nueva que es digitalización y descentralización y democratización. Ahí está la definición. Yo diría personalmente que luego de la descarbonización, que es relevante en nuestro país, la digitalización es muy importante. Las redes inteligentes, cómo incorporar tecnologías de la información, de comunicación y control en nuestros sistemas. Voy a entrar un poquito en el detalle de cada una de ellas. ¿Por qué es importante la digitalización de energía? Bueno, ¿qué se entiende? Básicamente es traer el valor de los datos y la información al sistema, ¿ok? Entonces, en un mundo conectado y con todo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, etcétera, el blockchain también, es necesario hacer uso de todas estas ventajas, ¿cierto?, que nos ofrecen las tecnologías, e incorporarlas en nuestro sistema. No es fácil, pero se puede, y por distintas razones, para mejorar la gestión de los activos, para tener información para desarrollar plataformas que nos permitan hacer, por ejemplo, la operación de mercado intradiario, para mejorar los pronósticos, etcétera. Entonces, todo eso yo diría que son ejes que se suman al tema de la transición energética. ¿Por qué? Porque este es un proceso y hasta que se ejecuten todas las inversiones en el sistema tenemos que hacer el máximo uso y aprovechamiento de la infraestructura existente.
En términos de descentralización y democratización, bueno, la incorporación de los recursos distribuidos en la distribución. En Chile estamos partiendo con ese tema. Aquí hay un gráfico que muestra la evolución, va creciendo rápido a nivel de generación distribuida. Y también el número de actores del mercado. Cuando hablamos de democratización, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que va a jugar el consumidor en nuestro sector a futuro? ¿Ya? Nosotros ahora se bajó el límite que establecen los clientes libres a 500 kilowatts y rápidamente empezó a incrementar el número de clientes libres en distribución que ya dejan de ser clientes regulados y pasan a ser clientes libres. Esto está evolucionando rápido y tenemos que anticiparnos a esto. Nosotros hemos tenido también que hacer muchos cambios como operador del sistema para tratar de incorporar toda esta información en nuestros sistemas y procesos. Ok, voy a entrar al tema de la flexibilidad para ocupar los últimos 15 minutos que me quedan. Hay muchas definiciones de flexibilidad, ¿ya? Yo tomé esta, que me pareció la más adecuada, que habla de la capacidad de un sistema para responder a la variabilidad, ¿cierto? Incertidumbre, de la incertidumbre entre la generación y demanda de manera segura y económica en diferentes horizontes y escalas de tiempo. Es muy importante el tema de los horizontes de tiempo. Hay que saber dónde estamos parados, porque uno puede hablar de flexibilidad desde los segundos hasta los meses y años. ¿Ya? Obviamente, cuando hablamos de segundos, minutos, esto seguramente son los servicios complementarios los que se van a hacer cargo de esa flexibilidad. Pero ya, ¿qué pasa cuando entramos a los minutos, a las horas? ¿Okay? Ahí ya entran los temas de rampa y todo eso. Entonces, ese es el concepto de flexibilidad y tiene muchas formas de abordarlo. ¿Cuáles son los síntomas que nos indican que necesitamos el atributo de la flexibilidad? Bueno, hay varios. Uno puede ver el tema de la operación de las plantas térmicas a mínimo técnico, los frecuentes encendidos y apagados de las unidades térmicas, en particular las unidades a gas, ¿cierto? Y también los requerimientos de rampa. Aquí yo puse un gráfico de la famosa curva Pato, ¿no? De algún modo, y nosotros ya con 20% de energía renovable estamos llegando a 3.000 megawatts por 3 horas en términos de la rampa que se requiere. Administrable, porque todavía tenemos agua, ¿cierto? Tenemos recursos, tenemos gas, pero ya con 50, 60, etcétera, participación de energías renovables, esto puede ser más complicado. Entonces, aquí ya, este es un tema de discusión nacional, ¿no? Está en la prensa el impacto que pueden causar las energías renovables y cómo estas pueden llegar a estresar la operación del sistema. En términos de costo, no es fácil evaluar cuál es el costo de la flexibilidad o de no contar con flexibilidad. Nosotros en el coordinador realizamos un estudio para distintos escenarios. Básicamente hicimos un estudio de largo plazo para determinar los costos de operación del sistema e inversiones en 2 escenarios, con y sin flexibilidad, y llegamos a la conclusión de que cumpliendo ambos con el criterio de seguridad que se requiere para operar un sistema, el escenario que considera flexibilidad puede ser entre 10 a 15% más económico, y esto para distintas hidrologías. O sea, efectivamente hay un beneficio, si bien es cierto puede haber un costo incorporar flexibilidad, también hay un beneficio que de algún modo compensa estos costos, ¿no? Ok, fuente de flexibilidad. La flexibilidad puede venir de varias fuentes, ¿ya? Yo aquí destaqué al menos 6, que son las que se están discutiendo en Chile. Y pueden venir, por un lado, por el diseño de mercado, ¿cierto? Cómo son las reglas de diseño del mercado, la regulación, los criterios de operación, ¿ya? Que yo diría son cosas que uno puede implementar de manera relativamente sencilla. Y ya por otro lado entran las distintas tecnologías, yendo desde la generación, transmisión, demanda y almacenamiento. Si uno entra, hace un zoom en cada una de ellas, bueno, diseño de mercado, ¿de qué se trata? Incorporar señales para atraer inversiones que nos ayuden a flexibilizar el sistema, nuevas tecnologías como almacenamiento, etcétera. Algún marco regulatorio, por ejemplo, para interconexiones regionales, ¿ya? Las interconexiones regionales, pueden efectivamente ayudarnos a mejorar la flexibilidad en el sistema. Reformular el mercado de potencia. Hoy en día en Chile, si bien es cierto, hay un mercado de potencia que es regulado, que básicamente toma la participación de las distintas centrales generadoras en la demanda máxima y a eso le aplica un precio que es una tarifa regulada que determina el regulador. Ahora, pero ahí no se miran conceptos, bueno, ¿qué tan flexible es esta unidad para subir y bajar su demanda? Entonces ahí la pregunta, bueno, ¿podemos modificar este mercado de capacidad y agregar un atributo de flexibilidad o un porcentaje a ese precio de modo de beneficiar las unidades que tengan más flexibilidad
para subir y bajar su demanda. O sea, está bien, necesitamos suficiencia, capacidad 24 horas, pero si esta capacidad no es flexible, no ayuda mucho. Criterios de operación. Mejorar, incrementar la granularidad del tiempo y espacio incluso, de los mercados y de los precios, nosotros, y de la programación del despacho intradiario. Este es un tema que está partiendo en Chile, es algo nuevo que nosotros estamos tratando de implementar en el coordinador. Hoy en día la programación se hace de manera horaria, pero eso sin duda no es suficiente. Hay que, migrar a un despacho intradiario con resolución de al menos 15 minutos. En otros países incluso se ha llegado a 5 minutos, ¿ya? Y bueno, obviamente, junto con eso, mejorar los pronósticos de energías renovables y caudales para poder justamente hacer este despacho intradiario e incluso incorporar servicios complementarios en tiempo real y posiblemente con una programación vinculante en el day ahead. El tema de la programación vinculante se está discutiendo en Chile. Hay un conflicto ahí que es relación con los contratos actuales y cómo que ya tienen muchas empresas generadoras y cómo eso podría impactar en sus riesgos, ¿no? Pero se está discutiendo. Bueno, y el uso óptimo de embalses y consideraciones hidrológicas. Ojo, que hoy en día en Chile se utilizan las últimas 50 hidrologías para la programación de la operación, cuando en realidad lo que hemos visto es que ya llevamos 10 años de sequía. Entonces hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿seguimos usando las últimas 50 hidrologías o usamos las últimas 10, las últimas 20? Lo que tiene que ver con criterios de operación es de relativamente fácil, o sea, no cuesta tanto, ¿ya? Aquí no estamos hablando de reformular un mercado o rediseñar un mercado o de muchas inversiones, es algo que se puede implementar de manera relativamente rápida. Bueno, y ya aquí entramos en lo que puede aportar, cada una de las tecnologías, generación, ¿cierto? Ver cómo puede aportar las fuentes renovables, por ejemplo, servicios complementarios, la capacidad de proveer inercia sintética, incorporar también servicios complementarios, seguir reduciendo los mínimos técnicos. Me voy a referir a ese tema un poco más adelante, de las centrales, los mínimos técnicos de las centrales térmicas. En almacenamiento también. Nosotros ya tenemos almacenamiento, baterías en Chile que se han instalado desde hace algunos años y la idea es, creemos que se van a seguir incorporando con el crecimiento de las energías renovables. Transmisión también es muy importante, revisar los criterios de planificación. Yo hablaba del tema de resiliencia, de tener una red robusta, incorporar tecnología más flexible como la corriente continua, que en un país o en un sistema como el chileno tan largo y extenso, viene como de cajón empezar a hablar de, transmisión en corriente continua. Y bueno, y de nuevo, volver al tema de incorporar automatismo e inteligencia a la red para hacer frente, a los problemas de congestión que se podrían ocasionar en el sistema. En Chile se está discutiendo justamente ahora la gran reforma que se viene, es la reforma a la distribución, ¿ya? Entonces ahí se está hablando de, muchas cosas, de las redes inteligentes, de incorporar más competencia en la distribución, de incorporar recursos distribuidos. Ese es el gran tema que se está discutiendo y hay muchas expectativas en lo que va a salir de esa regulación. Es uno de los drivers de las fuentes de flexibilidad que podría aparecer en el futuro, los recursos distribuidos, cómo ellos pueden aportar flexibilidad al sistema y también la gestión de la demanda, ¿ya? Con las nuevas tecnologías y todos los avances que hay. El mismo tema de Internet de las Cosas, donde uno podría ya administrar o gestionar de manera más sencilla o económica los recursos distribuidos, es un tema que también se tiene que incorporar, los agregadores, las plantas virtuales, etcétera, son conceptos que se están discutiendo. No se ha hablado mucho del concepto del DSO, que sí se habla mucho en Europa y en Estados Unidos. Básicamente es separar eventualmente el operador de la red con el operador del sistema de distribución, y uno podría agregar un tercero que es el operador del mercado, ¿ya? Entonces, eso también es una discusión que va a haber que tener. ¿Qué estamos haciendo hoy respecto de flexibilidad en Chile? Bueno, antiguamente nosotros, toda la flexibilidad venía básicamente de la generación hidráulica, imagino que es el caso también que ocurre acá en Colombia, pero ya no más. O sea, básicamente nosotros ya con las sequías, la generación proveniente de los grandes embalses se está reduciendo y además que este se encuentra muy en el sur de nuestro país,
y para un sistema tan largo uno tiene que pensar que esta flexibilidad, como dije, tiene que estar en todos lados, no solamente en un extremo del país. Así que tenemos que empezar a ver otras fuentes de flexibilidad. Una de ellas, como ya mencioné, son los BESS. Nosotros tenemos instaladas baterías, alrededor de 50 megawatts en batería, en la zona norte del país, por ahora aportando al control primario de frecuencia, pero también podrían aportar al control rápido o incluso escalas de tiempo un poquito más amplias. Mínimos técnicos. Aquí nosotros hemos tenido un avance significativo en tema de los mínimos técnicos. Todo partió con la regulación, ¿cierto? En la norma técnica incorporó algunos anexos que en el fondo hablaban de mecanismos para realizar las pruebas de potencia máxima, mínimos técnicos, parámetros para los procesos de partida de tensión, incluso de consumo específico. Y hay toda una metodología que involucra al coordinador. Básicamente las empresas tienen que declarar sus parámetros de mínimos técnicos, el coordinador los revisa y si tenemos alguna duda podemos hacer auditorías. Y se han hecho auditorías. Y si las auditorías demuestran que efectivamente los mínimos técnicos eran más bajos de los que habían declarado las empresas, eso se envía al fiscalizador y se han generado multas significativas del orden de los millones de dólares, ¿ya? Así que hoy en día los mínimos técnicos en promedio para unidades térmicas están cercanas al 35% y en algunas plantas van del 22, 23% hasta el 50% obviamente, pero los promedios han bajado significativamente. Nosotros cuando hacemos auditoría, nosotros podemos contratar expertos internacionales en centrales térmicas y esos costos son de cargo del agente del mercado, del dueño de las unidades, si es que el resultado es que el mínimo técnico era más bajo del que estaban declarando. Es un proceso un poco doloroso al comienzo, ¿ya? Pero yo diría que ya estamos en régimen y cada vez hacemos menos auditorías a las unidades térmicas y los mínimos técnicos se han bajado considerablemente. Esto va a ir perdiendo importancia en la medida que las centrales a carbón van a ir saliendo del sistema, pero todavía, incluso para los ciclos combinados, esto va a seguir siendo monitoreado de manera cercana. Otros temas relacionados con automatismo, ¿no? Yo hablaba de incorporar inteligencia a las redes de transmisión. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Básicamente para reducir el vertimiento en áreas de congestión, incorporar los RAS, ¿cierto? Y también el criterio N-1 ajustado, pero solamente hasta ciertos niveles de tensión. Obviamente no vamos a arriesgar el sistema tratando de poner criterios ajustados o distintos del N-1 en el sistema troncal. Pero sí, a nivel de 220 o tensiones inferiores, donde están conectados la mayoría de los parques renovables, se pueden incorporar algunos criterios que, por ejemplo, elimina la restricción N-1 y si hay una salida de una línea, rápidamente el automatismo hace el ramp back de las unidades y se puede reducir ya sea generación o demanda. Eso ha funcionado bastante bien, que son soluciones, ojalá, transitorias, ¿no? Hasta que se incorporen las nuevas inversiones en transmisión que están en los planes de inversión. Muy breve, servicios complementarios. Solamente destacar que a partir de enero del 2020 vamos a iniciar un mercado de ofertas para los servicios complementarios. Va a constar de subastas para requerimientos de corto plazo y licitaciones para requerimientos de largo plazo. La idea es que el coordinador evalúe las condiciones de competencia en el mercado antes de hacer la subasta. Obviamente, si tenemos un área donde hay un puro generador, en ese caso no se puede hacer una subasta, claramente, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ser identificadas previo a realizar la subasta. Y bueno, ahí están los procedimientos y el rol del coordinador en este tema de los servicios complementarios. Y al final, solamente destacar que la remuneración, si se trata de recursos técnicos, básicamente subastas, va a costo, se socializa entre los generadores y cuando hay infraestructura nueva o licitaciones, eso se traspasa la demanda. Muy breve, destacar lo que hace el coordinador en términos de innovación, porque está muy relacionado con todo el tema de los criterios de operación y cómo lograr que estos ayuden a flexibilizar el sistema. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos relacionados con pronósticos descentralizados de energías renovables. Estamos haciendo pruebas de servicios complementarios con centrales fotovoltaicas para incorporarlas en los mecanismos de subasta. Bueno, plataformas blockchain para certificados renovables, etcétera. También incorporando inteligencia artificial, no solamente para los pronósticos, pero también en la operación del centro de control. Nosotros recibimos millones de datos de los sistemas SCADA y la idea es agregar inteligencia y usar esa información para mejorar la conciencia situacional
dentro de los centros de control y plataformas para implementar los procesos de subasta, obviamente, y el despacho intradiario. Bueno, para concluir, pensaba separar los desafíos de las oportunidades, pero en realidad están muy ligados. Cada desafío al final es una oportunidad. Lo es la descarbonización, si queremos transitar hacia una matriz limpia, creemos, y hay consenso en Chile, de que hay que ir en un proceso de descarbonización. Dicho sea de paso, nosotros no tenemos combustibles fósiles en Chile, no tenemos que importar carbón, gas natural, etc. Lo que sí tenemos son fuentes renovables, por lo tanto, este proceso es consenso de que hay que avanzar en este camino, ¿ya? Bueno, estar conscientes que la demanda va a seguir creciendo por todo el tema de la electrificación, por lo tanto hay un desafío ahí para incorporar más infraestructura, no solamente de generación, pero también de transmisión, pero tiene que ser una infraestructura bien pensada y bien planificada, mirando todos los temas de resiliencia, de robustez, pero también el tema de eficiencia económica, ¿okay? Yo creo que no van a haber muchas oportunidades de construir muchas líneas en Chile a futuro. Ya ISA tuvo una experiencia donde un proyecto se le atrasó casi un año. Es muy difícil construir sistemas de transmisión en Chile porque somos un país muy angosto, ¿no? Entonces todos reclaman ahí, nadie quiere que las líneas pasen por sus casas. Entonces ahí el desafío es, bueno, si vamos a construir un troncal por ejemplo, corriente continua, bueno, pensemos a largo plazo, hagámoslo, no lo hagamos de 2.000 megawatts, hagámoslo de 4.000 megawatts, ¿no? Porque va a ser probablemente la última línea que va a poder entrar a Santiago de alto voltaje. Y bueno, la importancia, ¿cierto?, de la adaptación al cambio climático y la digitalización. Y bueno, solo terminar con una frase que no es mía, que se la robé a un colega que trabaja, a un ex CEO del PJM, y seguramente nuestros amigos de XM se van a reír, digamos, porque ya la han visto, pero solamente destacar el trabajo tremendo de no solo los operadores, pero todos los que estamos acá, ¿ya? Lo que nosotros hacemos no es rocket science, sino que es mucho, mucho más importante que eso. Así que, bueno, eso era lo que tenía preparado. Muchas gracias por su paciencia y por su atención, ¿ya? Gracias.